Hola, buenas tardes a todos y a todas las personas que habéis acompañado durante este ciclo, a todos los que aquí estamos desde la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental y desde Ibercaja, que ha tenido la amabilidad no solamente de cedernos este espacio, sino de apostar por un proyecto en el que hemos intentado entre todos mostrar a todos los ciudadanos que hay una forma de encarar las situaciones que nos permite sentirnos mejor con nosotros mismos, aprender de nuestros propios errores y buscar algo tan codiciado como es nuestra propia felicidad, que además es el tema sobre el que vamos a versar esta tarde en la conferencia que nos va a impartir Fernando Sopesens. Fernando siempre se presenta diciendo: para aquellos que no me conocéis, soy Fernando Sopesens, psiquiatra. Bueno, además de psiquiatra, es una persona con una gran capacidad de comunicación y además un conocimiento de experiencias humanas y de personas que le han ido transmitiendo sus dificultades para afrontar en el día a día las carencias que a veces tenemos, y que él les ha ido poniendo pues retos para superar, para encontrar ese elixir que, como decía, todos vamos buscando para llegar a encontrar la felicidad. Él seguro que os va a proponer retos esta tarde y, como decía Begoña, a quien quiero agradecer muy especialmente el apoyo que siempre tiene hacia la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, os va a poner ese punto en el que vais a reflexionar para ser vosotros mismos protagonistas de vuestra propia búsqueda interior. No queremos quitarle ni un minuto más y os dejamos con Fernando y la presentación de esta charla, que espero que sea tan gratificante como las anteriores. Gracias a todos y muchas gracias a Ibercaja y a Begoña. Buenas tardes, ¿se me oye bien? No se me oye bien. No se oye. ¿Te cambiamos el micro, Fernando? Es este. Es este. ¿Se oye? No se oye. ¿Se oye bien? No, me parece que vamos a tener que cambiar el micro. ¿Se oye? ¿Mejor? Poco. ¿Se oye poco? ¿Mejor? 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 ¿Mejor ahora? ¿Se oye bien? ¿No se oye? A ver, ¿se oye ahora? ¿Se oye? No se oye. Pues, ¿se oye? ¿Se oye? Bueno, ¿se me oye? Lo que pasa es que no puedo aguantar así todo el rato, en este volumen. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy no voy a empezar como siempre porque ya me han presentado. Entonces, directamente vamos a pasar al tema que nos ocupa. Primero vamos a hacer un pequeño recordatorio y luego vayan pensándose la respuesta, porque les voy a hacer una pregunta, que quiero que contesten 4 o 5 personas de aquí, elegidas al azar, y que nos servirá de comienzo del tema de hoy, que se llama la felicidad y su búsqueda. Primero vamos a hacer un recordatorio de los otros 3 seminarios. ¿Recuerdan? En el primero hablamos de la personalidad, en el segundo del cerebro, la mente y la conducta, y en el tercero la actitud ante la vida. ¿Se me oye bien al final? No se oye bien. Por más no puedo evitar.
ver, ahora me traes otro micro. ¿Se me oye ahora? Bueno, perfecto. Vamos a ver si no me acoplo con ningún micrófono. Bueno, decíamos los 3 seminarios anteriores y en el primer seminario, si recuerdan, hablamos de la personalidad, que era un patrón de comportamiento que incluye sentimientos y emociones y pensamientos que se mantienen a lo largo de la vida, que constaba de 2 factores, el temperamento y el carácter. El temperamento, que era la carga genética con la que venimos al mundo, y el carácter, que era algo dinámico que se iba formando a lo largo de la vida y que surgía de la interacción del temperamento con las circunstancias que nos toca vivir. En el segundo seminario hablábamos del cerebro o soporte orgánico de nuestra vida física y mental, hablábamos de la mente o los procesos que se desarrollaban en nuestro cerebro y que tenían también como propósito el dotarnos de esa conciencia que tenemos de existir y que también nos permitía percibir eso que llamamos realidad. Y por último hablábamos también de la conducta o manifestaciones de todo lo anterior. Enlazando con nos íbamos al tercer seminario, en el que hablamos de la actitud o posicionamiento ante la vida y también de las habilidades que podemos desarrollar para conseguirlo. En estos 3 seminarios señalábamos que los genes influyen con predisposiciones determinadas, que la experiencia juega un papel muy importante o clave en la construcción del individuo, que nuestro cerebro tiene capacidad de aprender, transformarse y ofrecer respuestas distintas ante circunstancias parecidas o ante los mismos estímulos, que el pensamiento y las emociones son capaces de modificar el cerebro. Y aquí un receso, porque vamos a llamarle motor, que es el pensamiento, y otro motor paralelo, que es el mundo emocional, son, digamos, que los agentes más importantes a la hora de conseguir un estado o de percibir un estado que es lo que denominamos estar felices o estar contentos. Y decíamos también que somos capaces de esculpir nuestro cerebro o también de esculpir nuestra personalidad. Mientras llegaban nuevos descubrimientos decíamos, a ver, podemos elegir qué pensar, podemos elegir qué aprender, podemos elegir qué conducta seguir, podemos influir en nuestro sentir, en nuestros sentimientos y podemos controlar nuestras emociones. Y parece ser que había un consenso que la respuesta era afirmativa a todo esto. Y por tanto concluíamos que podemos moldear nuestro carácter si queremos, podemos comenzar una vida diferente en cualquier momento si queremos, y nuestro cerebro y nuestra mente siempre pueden cambiar. No es lo mismo que la vida, las circunstancias nos cambien, que sucede habitualmente, a que seamos nosotros los que ponemos el norte, la dirección de los cambios que queramos experimentar. Durante toda la vida yo pienso que el mejor trabajo que podemos desarrollar es intentar llevar una existencia que nos permita, dicho rudamente, morirnos satisfechos de haber vivido. Las herramientas con que contábamos para movilizar todo lo mejor que tenemos, pues la actitud y la capacidad de introspección, la propia eficacia y la motivación de la eficacia, las inteligencias, tanto la natural como la emocional, las funciones cognitivas que todos tenemos, la capacidad de adaptación que se la pone el cerebro gratis y la resiliencia o longanimidad, que es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Aunque había que advertir que también las circunstancias adversas nos pueden transformar negativamente, puesto que el aprendizaje ante las experiencias que vivimos puede ser un aprendizaje positivo que nos haga sentirnos bien con nosotros mismos, o un aprendizaje negativo que nos haga sentir pues muy mal con nosotros mismos y tendamos a culpabilizar al entorno de nuestro malestar.
La puesta en marcha decíamos que era mejor con las 3 A's, la de amor, actitud y acción. Y las 3 incógnitas presentábamos la de querer, poder y saber. Querer, que estaba implicada la voluntad y la actitud. Poder, que hablábamos de la capacidad que tenemos cada uno y las habilidades que tenemos cada uno. Y el saber o conocimiento, que si queremos está ahí para intentar alcanzar el máximo que podamos. Y para emprender cualquier empresa en esta vida, pues es recomendable que se unan las 3 incógnitas, ¿verdad? El querer, el poder y el saber. Bien, también especial mención a lo que denominábamos las creencias, que están en la base de todas las actitudes. La actitud que mantenemos en la vida está soportada por una determinada creencia. Y decíamos que en la creencia estaba el carácter cognitivo de las cosas, el emotivo también y el conductual. Tenía los 3 parámetros en la creencia. Están muy influidas por los contextos. Si uno nace en el seno de una familia católica, pues crecerá con las creencias católicas. Si uno nace en una creencia musulmana, pues crecerá con esas creencias. Y determinan también estas creencias nuestra manera de pensar y de actuar. Y hay que tener mucho ojo con que nuestras creencias deriven hacia el fanatismo en mayor o menor medida, ¿verdad? En la vida diaria nos encontramos con muchas personas que se empeñan en creer que lo que ellos piensan es lo único y verdadero, y no están abiertas a las posibilidades de que haya diferentes formas de pensar y de percibir la vida. Bien, decíamos también, recuerden, que la experiencia personal, ya sea en el contexto del aprendizaje cognitivo consciente, poniendo la atención, memoria y concentración a nuestro servicio, como en el mundo de las experiencias afectivas, dejaba una impronta en la red neuronal. Si recuerdan los que han asistido, hablábamos de la neuroplasticidad, lo que favorecía que cualquier experiencia que vivimos, buena o mala, deje como una especie, bueno, una especie no, deje una huella, tanto a nivel funcional como a nivel estructural. Se crean sinapsis entre las neuronas que servirán como archivo de reacción ante acontecimientos que puedan parecerse o que lleven la misma carga afectiva. De ahí lo importante que es que intentemos aprender a vivir bien, porque en la medida en que aprendemos a vivir bien, las huellas que vayamos dejando en nuestro cerebro serán más positivas y más beneficiosas para nosotros. Bien. Y recuerden que con todo esto, creando sinapsis, el cerebro, lógicamente, se va transformando a lo largo de la vida y va creando como un banco de datos que nos servirá para, ante experiencias parecidas, tomar actitudes y conductas que nos puedan servir para dar solución práctica a nuestros problemas o vivencias de satisfacción para nosotros y muchas más cosas. Bien, pues hoy hablamos de la felicidad. Y aquí tenemos una imagen que podría representar la viva felicidad. Y la felicidad como camino, como meta, la búsqueda que realizamos a lo largo de la vida. Y ahora sí que voy a pedir la colaboración para hacerles una pregunta a 4 personas. ¿Hay voluntarios? 4 voluntarios. Para que nos den su idea de la felicidad. ¿Hay alguien que se anima? Y le pasamos el micro. Al fondo hay un señor, ¿le pasas el micro? Sí, el señor que tienes a tu lado. Si es tan amable, nos dice qué piensa sobre la felicidad. Pues la felicidad yo creo que es un estado que puede ser más o menos coyuntural, pero que es uno de los motores de cualquier ser humano que pretende conseguirla y que pretende además mantenerla en el tiempo. Y está dotada pues de sensaciones muy diferentes en función de la personalidad de cada uno, del aprendizaje que ha tenido en la propia vida y de lo que espera de sí mismo y de los demás. Muy bien.
Guárdense la opinión. Aquí levantan manos. Un momentito, traemos el micrófono. Sean breves en las respuestas. Pues para mí es la suma de todos los, a día de hoy, de todos los momentos buenos que hemos ido recopilando a lo largo de nuestra vida y el sentirse bien uno mismo y ver lo que uno ha logrado, a pesar de que hay circunstancias muy desfavorables, pues es la suma de todos los momentos buenos y decir, pues bien hecho, hasta aquí he llegado y estoy bien. Muy bien. Nos quedan dos. Hay un señor delante tuyo que ha pedido y luego dos filas más adelante, sí. Buenas tardes. Soy padre de un chico de minusválido espina bífida. A raíz de nacer nuestro hijo, pienso personalmente que no hemos tenido un momento de felicidad. Y entiendo que estoy enterrado en vida. Muy bien. Dos filas más adelante. Hola. Para mí, sencillamente, la felicidad es tener a quien querer y sentirme querida. Simplemente. Solo eso. Muy bien. Bueno, como ven ustedes, todo el mundo, yo creo que todos los que estamos aquí, seríamos capaces de dar una opinión sobre lo que es la felicidad, ¿verdad? Lo cual quiere decir que tenemos nociones. El señor que ha contestado a la pregunta del hijo, lo que no nos ha explicado es lo que es para él la felicidad. Solo se ha limitado a decirnos que no tiene un momento de felicidad desde que nació el hijo. Entonces, no ha contestado a nuestra pregunta. Bien. Efectivamente, todos tenemos noción de lo que deberíamos hacer para vivir felices. Entonces, yo cuando preparaba la charla, llegué a un momento en que la terminé, pero este domingo, escuché un programa de radio en el que entrevistaban al pastor de Andorra, famoso jotero, de 92 años, y la locutora que lo entrevistaba se sorprendía de que tiene fama, por lo menos los allegados decían, que nunca había discutido con nadie y que nunca se había enfadado con nadie. El hombre, mientras hablaba, era, dentro de que la capacidad cognitiva ya le fallaba un poquito, pero era un buen exponente de lo que era un hombre feliz. Y lo curioso de la entrevista es que estaba al lado con su mujer y también compartía esa opinión, de que los dos habían sido muy felices en esos 92 años que tenían de vida, y el pastor de Andorra, o por lo menos eso interpreté yo, lo basaba en que se había dedicado toda la vida a hablar bien de todo el mundo, a compartir momentos de alegría con todo el mundo y a tratar de fomentarla. Allá donde le pedían que cantara una jota, que pues el hombre cantaba, lo quisieron meter en vereda para hacerlo académico de jota, y la famosa Pascuala Perier, y resulta que no estuvo por la labor y se dedicó a cantar, cantó por todo el mundo, para los presidentes de todos los países, y el hombre ha vivido una existencia muy feliz hasta los 92 años. Pero yo me quedé con la frase de: pues yo no he discutido con nadie, siempre he tratado de aportar mi alegría, y el hombre se le veía feliz. Luego veremos en las diapositivas que en realidad eso que denominamos felicidad, desde muy antiguo se opina que es más una actividad que no una copa como premio, una finalidad o algo así parecido. Es decir, que además se han escuchado en las respuestas, amar y tener a quien me ame, el motor que mueve la vida. En definitiva, todos, si se fijan, damos respuestas dinámicas en el tiempo. No hay ninguna que sea, pues cuando llegas a los 50 años y te dan un cartel que dice, has sido feliz. No. La felicidad se puede disfrutar a lo largo de toda la vida y hay que construirla. Y para construirla hay que ser conscientes
de lo que queremos. O dicho de otra manera, hay que ser conscientes de cómo debemos vivir. Que esa es la pregunta clave. ¿Cómo debemos vivir? Y cuando digo cómo debemos vivir, pongo una tarea muy difícil porque se extiende a nuestras actividades, a nuestros pensamientos, a nuestros actos, a todo lo que comprende la personalidad, que también decían por ahí, ¿no? El cómo somos. El tratar de variar esa actitud que sorprendentemente mantenemos todos de quejas constantes. Esto es para pensárselo. Si recuerdan, yéndome un poquito, el cometido de estos seminarios es hacerles pensar. No es darles cosas que están en los libros o que puede uno buscar y encontrar en internet. No, aquí pretendo que ustedes piensen y reflexionen sobre la capacidad que tienen todos ustedes de aportar a su vida, de crear y aportar a su vida y a la de los que le rodean y quieren mayor felicidad. Para ello tenemos que dejarnos de actitudes quejosas y tratar de trabajar en positivo. Nos cuesta mucho porque tendemos a temer qué hacer con nuestras vidas y es más fácil y más cómodo responsabilizar a las circunstancias, a las cosas que nos pasan en la vida de nuestra poca o mucha felicidad o de nuestra desgracia. Con todo mi respeto para las personas que sufren. ¿De acuerdo? Bien. La felicidad está definida como estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien, la satisfacción, gusto, contento, que da el diccionario. Ya ven que es una definición muy pobre. Y en prensa de internet se puede encontrar esta definición que también se queda corta, ¿no? Una condición o estado de bienestar, satisfacción, placer, existencia alegre, placentera, sin problemas, la reacción a las cosas agradables que le suceden a uno. Uno se da cuenta de que hay mucho escrito sobre la felicidad, pero se nos queda ahí como algo que se nos escapa. Y en cambio, cuando a alguien le decimos, ¿estás feliz? Pues hay momentos en la vida de las personas en que, pues sí, me siento feliz. Es decir, que yo creo que todos los que están aquí han vivido momentos de felicidad. Esto es importante porque si uno no ha vivido algo es muy difícil que sepa reconocerlo, pero cuando uno ha vivido algo y además es algo que satisface al común de los mortales y que nos empeñamos en perseguir a lo largo de nuestras vidas, pues deberíamos de tomar buena nota, a ver qué elementos han concurrido en ese sentimiento de felicidad, en ese estado de felicidad, para poder repetirlo el máximo número de veces. Es de lógica, ¿no? Bien. Bueno, antes hacer esta salvedad. Indra Devi, que es esta señora mayor, que era una maestra de yoga, que ya murió en el 2002, emitió la siguiente afirmación, ¿verdad? No tenemos idea verdadera de lo poderosos que somos. Poseemos enormes potencialidades y actitudes, con P, aptitudes, pero las desconocemos y andamos por el mundo pobres como mendigos. Además, en el siglo XVIII, el señor Juan Jacobo Rousseau decía que en medio de tanta filosofía, de tanta humanidad, de tanta civilización y más sublimes, solo tenemos un exterior frívolo y engañoso, honor sin virtud, razón sin sabiduría y placer sin felicidad. Esto, en mi opinión, se podría aplicar perfectamente al día de hoy. Y empezamos con las paradojas de la felicidad. La primera es que pensar en la felicidad por sí solo no nos hace felices, igual que aprender no nos hace sabios. El estudio de la felicidad no dibuja automáticamente una sonrisa en el rostro. Ser feliz es un estado inconsciente. Eso es lo que venía a decir el economista con dotes filosóficas John Stuart Mill, que decía, pregúntate si eres feliz y dejarás de serlo. Otra segunda paradoja de la felicidad es que no es lo que podría pensarse que es. Se equipara con el placer, pero el placer es pasajero.
Y sin embargo, la felicidad depende de cosas como la dignidad y el compromiso. Cuando la conciencia nos dice que estamos obrando bien, nos embargan sentimientos de felicidad. Y estos tienen poco que ver con el placer. Aristóteles, en el 300 y pico antes de Cristo, ya nos decía que la felicidad no es una experiencia, sino una actividad, más parecida a la amistad que al placer. La felicidad es como el amor. Al igual que se quiere a la pareja sin necesidad de sentimientos románticos constantes, se puede ser feliz con independencia de cómo se sienta uno en un momento dado. Esto me parece que es de sentido común, me parece. Bueno, la felicidad podría tener también mucho que ver con el dolor. Los que tenemos hijos, pues ponemos unas expectativas en ellos que esperamos que se cumplan y que nos den felicidad, pero a veces los hijos pues no se enteran de estas expectativas o no tienen nada que ver con ellas y nos dan preocupaciones o dolor o cosas de estas. Pero esto, si lo reflexionamos, pues nos da idea de que en la felicidad también entran elementos como la entrega, la esperanza, el amor, y que entonces la felicidad surge de todo lo que es un estilo de vida. Y la tercera paradoja es que es el subproducto de la vida. Como han dicho por ahí, ser feliz por lo que se hace y por lo que se es, porque se ama a alguien, porque se está en un sitio. Preguntarse en serio cómo ser feliz es hacernos esa otra pregunta que decíamos de ¿cómo debo vivir? Esta debería ser la primera ocupación. Bueno, sugerencias para ir encaminándonos. Pues la que dicen los libros de autoayuda, ¿verdad? Tener amigos, abrazar una religión o marcarse objetivos en la vida, porque cuando uno hace estudios de estos de niveles de felicidad, que salen de vez en cuando, la encuesta Sigma 2 y tal, sobre el nivel de felicidad de los españoles, pues parece ser que los resultados apuntan a que las personas con una religión, con amigos y con objetivos en la vida, con claridad de objetivos en la vida, pues son algunas de las personas más felices. Pero, pongo yo en la diapositiva, pero hay que ser conscientes de que los creyentes no son religiosos para ser felices. Son religiosos porque aman a Dios y eso les da la felicidad. Uno de los temas, ¿verdad? Los amigos no son sociables para ser felices. Son amigos porque se quieren. Y el quererse, pues les da la felicidad. Y la gente no tiene un objetivo de decir, voy a hacer medicina para ser feliz. No. No. Si tiene claro hacer medicina, derecho, lo que sea, o fontanero, o lo que quiera, persigue ese objetivo y eso le da la felicidad. Entonces, indirectamente, por uno de las herramientas que mencionaremos muchas veces, que es el amor, recibimos felicidad. La felicidad se encuentra por casualidad, pero la casualidad llega viviendo. Entonces yo planteo una serie de preguntas para hacerles pensar, reflexionar sobre todo esto y luego en el coloquio, si quieren, contestamos a más preguntas. Yo planteo preguntas. Tengo como 2 o 3 diapositivas de preguntas para que se las lleven a casa. ¿Seríamos felices si nos quisiéramos más y mejor a nosotros mismos? Despacito. ¿Seríamos felices si nos quisiéramos más y mejor a nosotros mismos? Sí. Bueno. ¿Todos entienden qué es quererse más y mejor? Porque estos son palabras que suenan muy grandilocuentes, pero esta mañana yo le preguntaba a una moza que tenía en la consulta, jovencica, que es muy insegureta, y decía, yo es que soy muy tímida, y le digo, ¿tú ya sabes lo que significa la timidez? Se queda mirando y dice, ¿que es uno introvertido? Y digo, no, eso es introversión. Y dice, oye, pues que no sé qué significa la timidez.
Esto viene a colación de que muchas veces utilizamos palabras, pero no sabemos lo que significan. Estos días está muy de moda lo de la comprensión lectora y realmente leemos mucho poco, utilizamos muchas palabras, pero el significado y el contexto andamos ahí un poco dudosos. Entonces, querernos más y mejor ¿nos daría más felicidad? Pregunta. ¿Seríamos felices si pensáramos que es lo mejor que puedo hacer en conciencia en todo momento? ¿Recuerdan que en la actitud yo decía, cuando hay un problema, lo más práctico y eficaz es cuestionarse cuál es la actitud o la manera de obrar más práctica y que me deja más satisfecho en conciencia? Eso es lo que soluciona problemas. Las quejas poco, solucionan poco. Entonces, ¿seríamos felices si pensáramos qué es lo mejor que puedo hacer en conciencia en todo momento? Ahí queda la pregunta. ¿Somos más felices cuando tomamos una decisión que nos deja satisfechos en conciencia? Eso qué bien me porta. Con uno mismo, sin hacer propaganda. Bien. Más preguntas. ¿Recordamos algún momento o época en que hemos sido felices por nosotros mismos? Porque hay una tendencia a pensar que la felicidad nos la tienen que dar o nos tienen que hacer felices. Eso se traduce en que tenemos expectativas puestas en personas o en situaciones fuera de nosotros. Y eso es muy azaroso, porque esas personas o esas situaciones fuera de nosotros pueden corresponder a nuestras expectativas o no. Y cuando no responden, culpabilizamos a esas situaciones o personas, pero no nos cuestionamos que quiénes somos nosotros para poner las expectativas en eso. Bueno, pues recordamos algún momento o época en que hemos sido felices por nosotros mismos, sin nadie que nos dé la felicidad. Seguro que sí, que tienen. Busquen en el archivo que tienen. ¿Recordamos qué nos hacía felices en esos momentos y cuál era nuestro pensamiento? Busquen qué hay. ¿Seríamos capaces de reproducirlo en el presente con el ánimo de demostrarnos que somos capaces de seguir generando felicidad o bienestar? Ahí queda. Más cosas. ¿Podemos generar un pensamiento amoroso y positivo que nos haga sentir bien hacia alguien? O sea, perdón, esto no sé si está bien expresado. ¿Podemos generar un pensamiento amoroso y positivo hacia alguien que nos haga sentir bien? Tenía que ser así la pregunta. Seguro que sí. ¿Podemos generar una actitud positiva en todos los ámbitos de nuestra vida? Familiar, laboral, personal, de amistad, en todos los ámbitos de nuestra vida, que nos haga sentir bien o satisfechos con nosotros mismos. Busque. ¿Y podemos ayudar a otros con nuestra conducta? Pregunta de examen. ¿No será que tememos más que deseamos? Tememos más que deseamos. Le tenemos miedo más que desear. La plena libertad que nos deja frente a nuestras verdades y a la responsabilidad de nuestra vida, sin excusas ni acusaciones, a pensarlo. ¿Y no ocurre lo mismo con la felicidad? Que uno pasa el tiempo más entretenido buscándola que disfrutando el momento. Por ejemplo, puede ser un momento feliz. Yo estoy feliz, de verdad. Ahora. Pues, aunque nos resulte increíble, sucede, y no tienen culpa ninguna, vaya por adelantado, que muchas personas prefieren sufrir. Y digo que no lo hacen voluntariamente, pero prefieren sufrir y reclamar que actuar y tomar la vida en sus manos, gozando del bienestar y desarrollándose hacia su interior dichoso. Curiosamente, se nos ha ido ahora la pantalla, pero muchas personas prefieren eso. Tenían que ver el chiste que había puesto, no sé qué pasa aquí.
Se nos ha ido... Bueno, el chiste es un señor que llega a casa y pregunta a la señora que está con cara de afligida sentada, dice, ¿alguna novedad? Y la señora le responde, no soy feliz. Y el señor vuelve a preguntar, ¿alguna novedad? Es un cachondeo. Bueno, vamos a ver si nos ponen la diapositiva. Se ha ido, de repente se ha ido el monitor. Nos acordamos luego de la esta, ¿no? ¿Eh? Nos acordamos de la diapositiva. Sí. Bueno, mientras el técnico en la materia no soluciona el problema, vamos a seguir charlando un poquito. Yo quería decir una cosa que levanta siempre mucha polémica, pero que tengo que decírselas. Tengo que decírsela. Vamos a ver. Además, curiosidades de la vida, en estos días me ha venido un libro a mis manos que habla del tema y que además intento recomendar. Somos muy proclives a adoptar una actitud quejosa. Si se fijan, a lo largo del día, la cantidad de quejas que emitimos. Nos quejamos mucho. Unas de las diapositivas que saldrán, pero porque están así en todos los libros de autoayuda, en todos los sitios, dicen que si quieres estar bien contigo y si quieres ser feliz, no te quejes y actúa. En mi profesión, yo compruebo que hay personas que vienen a la consulta y te empiezan a contar quejas además de otras personas, o de la pareja, o de los hijos, o del trabajo, o de los compañeros y tal, y ni por un solo momento uno comprueba que se planteen qué pueden aportar ellos a ese entorno tan difícil, o a esa pareja tan difícil, o a esos hijos tan difíciles de educar. Nada, es un constante queja. Claro, aunque no se sepa, la queja engendra quejas. Si ustedes se encuentran por ahí, por la calle con alguien y le dicen, chico, llevo una temporada más mala, me duele la rodilla, la espalda, no sé qué, automáticamente el de enfrente dice, uy, pues si yo te contara, es automático. Cuando alguien dice, hombre, fulanito, ¿qué tal estás? Y uno dice, muy bien, estoy feliz. La respuesta que obtiene es, pues me alegro mucho, si es amigo. Dice, me alegro mucho. Si es enemigo, pondrá mala cara y a lo mejor no dice nada. O dice, pues qué suerte tienes. Bien, lo que sí que es evidente es que cuando, aunque sea igual de mentira, porque esto es otro fenómeno también curioso, aunque sea igual de mentira, porque si se paran a pensar, cuando nos quejamos de una situación o empezamos a pintar la vida, nuestra vida, la empezamos a pintar de desgracias y cosas de esas, al poco tiempo aparece algo en el telediario que dice, no, si yo soy un privilegiado, hombre, si lo que me pasa a mí no tiene nada que ver con esta pobre gente de Haití, o de que se les ha llevado la casa, o estos que se les ha desmoronado, o Sevilla ahora con las inundaciones y estas cosas. Pues, curiosamente, la sensación que sentimos es de ser muy desgraciados. En cambio, que seguramente ni seremos tan desgraciados ni seremos muy afortunados, ¿sabes? Estaremos en la media, ¿no? En cambio, cuando uno dice, chico, pues, oye, tengo un nivel aceptable de felicidad, todo funciona bastante bien en mi vida, aunque tengo que operarme y tal, pero está la cosa bastante bien, en comparación, ¿no?, con los referentes que hay por ahí. Pues, aunque no lo crean, y aunque pueda ser mentira también,
la sensación que a uno le embarga es mucho mejor. Yo creo que la percepción que tenemos de nuestra vida y de nuestras situaciones es como, aunque suene ridículo, es como nos lo montamos. Y vuelvo al inicio de lo que quería decir, que yo compruebo que las personas que mantienen una actitud quejosa, protestona y todas esas cosas, pues viven peor, tienen peor estado de ánimo que las personas que le echan ánimo a la vida y minorizan los aspectos negativos. Yo no sé si tienen esa experiencia con los amigos o con las personas conocidas, pero yo compruebo que es un hecho. Bien, más cosas. Como no sé si va a salir la diapositiva, además es que ahora viene una diapositiva que es más o menos lo que les estaba explicando ahora. ¿No hay diapositivas? Bueno. Ahora, venga. Bueno, vean el chiste, ¿verdad? Entra el señor y dice, ¿alguna novedad? La señora, no soy feliz. Y él vuelve a preguntar, ¿alguna novedad? Porque eso no era novedad. Este señor creo que lo conocen todos. Es el famoso Stephen Hawking, que lleva años diagnosticado de una esclerosis y que ahí está el hombre con sus libros. Y fíjense qué frase dijo. Es una pérdida de tiempo estar enojado por mi discapacidad. Uno tiene que seguir adelante en la vida y no lo ha hecho tan mal. La gente no tiene tiempo para ti si siempre estás enojado o quejándote. Stephen Hawking. Este señor, que lo metí a raíz del libro que estaba leyendo, de Un mundo sin quejas, que se lo recomiendo, es Bill Bowen. No es psicólogo ni nada que ver con la salud mental. Este señor es pastor de una iglesia y el hombre, pues como la capacidad que tenemos todos de idear cosas buenas, pues llegó a la conclusión de que es nuestra la decisión de crear la vida que vivimos con las palabras que usamos, un poco lo que les estaba comentando, ¿no? Y aboga porque elijamos con sabiduría. Propugna en su libro Un mundo sin quejas que tratemos de adquirir el hábito de no quejarnos y para ello pues lo vende con una pulserica que te vas cambiando de mano cada vez que emites una queja. El reto está en estar 21 días sin cambiar la pulserica, lo cual dice él que ya se adquiere el hábito de no quejarse. Con 21 días sin quejarse adquiere uno el hábito de no quejarse. Bien, ¿qué más podemos hacer para intentar estar felices? Pues como los filósofos antiguos, que la filosofía no pretendía ser solo una comprensión meticulosa, sino también una transformación personal, ese de cómo debemos de vivir, ¿no? Y para ello buscaban significados de las cosas, la introspección, analizarse, por qué hago esto, qué me mueve, qué miedos tengo, y vivían la vida como un desafío práctico, como retos que había que superar, y siempre intentaban utilizar para conseguir solucionar esos desafíos, pues la razón, importante elemento que tenemos los seres humanos. ¿Qué más cosas podemos hacer además de filosofar? Pues grabarnos, recordar que el dolor, decía Buda, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Una frase muy sabida y que tiene su fondo de verdad, ¿eh? El dolor es inevitable, en la vida suceden cosas que nos duelen. Pero el tiempo que perpetuemos ese dolor, eso es patrimonio de cada uno. Y a cada uno le corresponde solucionar ese sufrimiento. Mientras, decíamos en uno de los seminarios, mientras adoptamos, ¿se acuerdan? En la última me parece que era esa actitud de estancamiento, de victimismo, de fíjate lo que nos pasa, qué mal lo estamos pasando, cuánto sufrimos, con sus razones, que nadie lo niega, pero es una actitud poco práctica. Eso engendra mucho sufrimiento inútil porque no soluciona nada ni aprendemos nada. Nos quedamos ahí enrocados con el sufrimiento, ¿eh? Y eso perpetúa el sufrimiento que nació de un hecho concreto de hace tiempo. Y nos corresponde a nosotros quedarnos ahí o seguir con la vida para adelante. Y luego una frase de Confucio que me encantó, también para pensarla.
Dice, una ofensa no es gran cosa, excepto por el hecho de que nos empeñamos en recordarla. Se paren a pensar que es muy curioso esto. Y tiene también su fondo de verdad. Y luego también, lo mismo decía Sartre, no importa tanto lo que me han hecho, sino lo que yo hago con lo que me han hecho. Y decíamos también en un seminario que si nos gastan una jugada el día 14 de diciembre, y yo sigo acordándome el 15, 16, y no durmiendo, y dándole mucha importancia, o dándole importancia a esa jugada, pues los que estamos perpetuando ese hecho somos nosotros. La jugada ya sucedió el día 14, ya ha pasado. Y a tal efecto decía John Lennon, la vida es aquello que ocurre mientras estamos ocupados pensando en qué hacer con ello. ¿Qué más cosas podemos hacer? De sentido común. Pues hagamos aquello que nos genere buenos sentimientos en conciencia y aprendamos a querernos bien para poder querer bien a los que nos rodean. Estos son cosas de sentido común, igual que tratar de eliminar todo lo negativo que podamos de nosotros mismos para no pudrirnos. Cuando uno tiene un sentimiento de odio o de envidia o de ira o de rabia, sentimientos negativos, suceden varias cosas. La primera, que lo justifica. ¿Cómo no voy a odiar a esta persona con la que me ha hecho? Pero a partir de ahí uno puede seguir viviendo, reafirmando ese odio. ¿Cómo no voy a odiarlo? Es que cada vez que pienso en él es que se me pone, es que lo mataría, es que está ahí, alimentando ese odio. Que el otro no se entera, por cierto. El que siente el odio soy yo. Y al que le hace daño el odio soy yo. En algún momento de mi existencia sería bueno que fuera consciente de que este sentimiento al único que le hace daño es a mí. Y sería bueno que a mi manera tratara de eliminarlo. Para eliminarlo suele funcionar varias cosas. Una es el perdón, si yo creo que puedo perdonar lo que me han hecho, que lo dice alguna religión también. Y otra es el pasar página. Esto ya sucedió. No tiene sentido el que yo esté alimentando esto. Voy a desviar mi atención hacia cosas más prácticas que puedo hacer y que pueden estar construyendo un presente y un futuro más agradable para mí. Esto que les estoy diciendo, que suena muy bonito y la voz es muy fácil, es muy difícil. Lo fácil es seguir odiando. Esto es lo fácil. Lo sabe hacer cualquiera. Lo difícil es perdonar o pasar página. Eso es muy difícil. Pero para ello, pues también de sentido común, que antes de actuar pensemos y reflexionemos sobre las consecuencias de nuestras acciones. De sentido común, ¿verdad? Partir de estos acuerdos personales con nosotros mismos, ¿verdad? Cuidemos las palabras. No cuesta nada intentar de ser amables, de utilizar unas palabras cariñosas, afectivas, con las personas con las que tenemos que hablarnos. 2, no tomarnos nada personalmente. Yo he dicho muchas veces aquí que cuando una persona se expresa negativamente es porque no está bien. No es que esté enferma, que no está bien. Si uno está cabreado, se expresa cabreado. Si uno es muy vehemente, pues se expresa con tono de voz elevado y parece que está enfadado, pero en ese caso está vehemente. Entonces, el interlocutor, cuando nos encontramos con alguien que se expresa negativamente, debemos de caer en la cuenta rápidamente de que esta es la situación en que se encuentra él. No tiene nada que ver conmigo, aunque intente culpabilizar. Esto que me parece también de sentido común, pues nos cuesta mucho llevarlo a la práctica, ¿eh? Enseguida nos implicamos en el malestar del otro y empezamos a sentirnos mal cuando a lo mejor estábamos bien. En algunas administraciones he visto un cartel que pone: hoy es un día espléndido, ya verás cómo viene alguno y lo jode. Bueno, lo jode si se le da poder, si no, no. No haga suposiciones, enfrentarse a los miedos. Los miedos son lo que impide al ser humano disfrutar de su felicidad. Todos los miedos que tenemos nos atenazan y nos coartan.
Tenemos miedo a ser nosotros mismos, curiosamente, ¿verdad? Y vamos por la vida pues con timideces, inseguridades, miedos a actuar, desconfianzas y una serie de lastres negativos que nos hacen difícil alcanzar ese estado de felicidad. Y siempre que uno se embarque en una aventura del tipo que sea, vivir o estudiar o trabajar o relacionarse, lo que sea, intentar dar el máximo de nosotros mismos. Son buenos consejos de sentido común y que funcionan, Tenemos las herramientas aquí de cosas que nos valemos para llegar a caminar en el sentido de sentirnos felices. La mente, con lo que dijimos, el pensamiento, las emociones, el optimismo, que ahora veremos lo que es, la verdadera magia, que sobre esto también es una palabra la magia. Para los ocultistas, todas las personas que estudian, que hacen estudios esotéricos, la magia consiste en la capacidad de las personas para transformarnos y transformar la realidad. Ese es el principio alquímico, que habrán oído hablar de la alquimia. Pues la alquimia tenía como base transformarse espiritualmente y alcanzar la trascendencia y colaborar y contribuir a hacer lo mismo con el entorno. Eso era la alquimia. Lo que pasa que lo expresaron en los libros pues con la mezcla del azufre, la plata, el proceso alquímico, el atanor, que era el horno donde se cocía todo, que éramos nosotros. En fin, son historias que me desbarro. En fin, la longanimidad o resiliencia, que ya la hemos nombrado muchas veces, la capacidad de superar adversidades, y luego unos temas prácticos que he puesto aquí que pueden encontrar en cualquier sitio. Entonces decíamos que la mente, que es una de las herramientas, es el compendio de pensamientos, deseos, emociones, sentimientos, que la experiencia vital se origina en el pensamiento, que es el traductor de lo que llamamos realidad. Por eso las personas que tienen una enfermedad mental grave y que tienen alterado el pensamiento sufren tanto, aunque no lo crean, sufren mucho, porque están viviendo otra realidad diferente. Y ese pensamiento puede ser creativo y hacer que nuestra mente responda a la imaginación con estados de felicidad o de sufrimiento. Ahí está uno de los meollos, el pensar bien o pensar mal. El optimismo. ¿Qué es el optimismo? Pues la atención selectiva hacia los aspectos positivos de la realidad que no nos impidan percibirla con precisión, que no nos impidan pensar que todo es muy maravilloso, pero sí que veamos cuáles son los aspectos positivos de cada realidad, que seguro que los hay. Recuerden que nunca pasa nada y todo es para bien. Este es un spot publicitario que meto en medio. La verdadera magia. Decía el señor Wayne Dyer, que es el autor del famoso libro Tus zonas erróneas, que seguro que lo han leído todos o han oído hablar de él, que desarrollar en nuestro interior el convencimiento de que tenemos la capacidad de producir en nuestra persona cualquier cambio que podamos imaginar, si somos capaces de creer en ello, lo podemos producir. ¿Y cuántas personas que ha llegado un momento en que se han convencido de que son capaces de hacer unas empresas, pues lo consiguen? ¿Y cuántas personas que se han considerado que no son capaces de hacer algo que les gustaría, pues se quedan ahí descalificados por ellos mismos, antes de intentarlo, además? Sobre la resiliencia o longanimidad, pues diríamos que la longanimidad en el diccionario de la Real Academia Española viene como la virtud que consiste en soportar con entereza de ánimo las adversidades o las ofensas, y la resiliencia más americana de este señor, que es el famoso Boris Cyrulnik, que es un escritor que toca mucho los temas de personas que han sufrido grandes traumas en su vida, catástrofes o abusos o cosas de estas, y la capacidad del ser humano, que él afirma, que tiene para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Y hacíamos mención en uno de los seminarios también a que gran parte de personas, la mayor parte de las personas que atraviesan un trauma, la mayor parte lo supera. Y hay una mínima parte que no lo supera nunca.
Bueno, aquí yo ya he empezado a meter temas prácticos, ¿verdad? Como está previsto que les entreguen un resumen de todos los seminarios. Para los que han venido hoy por primera vez, sería recomendable que dejaran escrito su correo electrónico para que se les envíe al terminar y se les deje a las personas organizadoras para que lo tengan y les envíen por correo electrónico el resumen, y creo que también se hacen otras presentaciones o resúmenes en papel para entregarlas a los que no tienen ordenador. Los que tienen ordenador, que dejen los papeles para los que no tienen, que no sean de cogerlas, que se les enviará por correo electrónico. Bien, pues, ¿cómo resolver problemas sin angustiarnos? Pues tratando de situarnos en el presente, no en el pasado, no vivir del pasado, desviar la atención desde el interior al entorno, a la gente que pueda haber ahí, que nos pueda echar una mano, centrarnos en lo que nos gustaría que pasara y en cómo podemos lograrlo, fijarnos en otros aspectos del problema, desechar los que no nos ayudan y potenciar los aspectos positivos de los que no nos habíamos fijado, y sobre todo echarle sentido del humor. El famoso librito de Eckhart Tolle, El poder de la hora, que también habrán oído hablar de él, que dice cosas que son también de sentido común y que además son muy importantes. Dice: si quieres ser y disfrutar siendo, las claves son: no te quejes, actúa, acepta tu aquí y ahora, no esperes a vivir, vive y no temas equivocarte. Esto es como la felicidad express, ¿no? Te dan 4 pautas y luego ya te las apañarás. Pero es evidente que cada una de ellas, si uno empieza a reflexionar, que este es el cometido de los seminarios, pues puede llegar a entenderse y a mantener o a tomar una actitud que le sea más positiva. Tenemos esa alternativa, que es bastante buena, o la de, esto son palabras muy bonitas, pero yo la realidad que tengo es para sufrir. Pues como esto es opcional, bueno, esto. Sufrir inútilmente, que de esto hicimos un curso en el que tratábamos de enseñar a las personas que acudieron a realizarlo a combatir. Y en los combates uno puede salir ganador, perdedor, o sea, en tablas, pero desde luego hay sufrimientos que son malgastar energías. Para tratar de evitarlos, así en una diapositiva, ¿verdad? Fíjense en lo blanco, lo otro es un eslogan. Creer en ti es animarte en los momentos difíciles, premiarte en los fracasos, quererte cuando estás solo y sonreír si te sientes triste. Dicho de otra manera, una frase que me gusta mucho utilizar a mí, que es: quien soporta, ojo, sin enfermedades, estamos hablando en personas sanas, sin enfermedades, las personas que no estando enfermas llevan mal lo de la soledad, yo digo que es porque tienen mala compañía. Y si nos paráramos a pensar sobre nuestros deseos de que nos quieran, o nuestro deseo de querer a alguien, pues no estaría de más que empezáramos por nosotros. Y tratar, pues eso, como dice la diapositiva, deberíamos de ser nuestros mejores amigos, nuestros mejores animadores, nuestros mejores acicatadores, de estimularnos para conseguir estar lo mejor posible durante el tiempo de vida que tenemos. Y la sonrisa es un elemento importante. Más cosas que podemos hacer, pues esto es fundamental, ¿verdad? Si aprendemos a controlar nuestros pensamientos, controlaremos nuestra vida. Que el cerebro juegue a nuestro favor y no en contra. Este es un aprendizaje que lleva pues toda una vida, ¿verdad? En cuanto te descuidas, empiezas a pensar mal, empiezas a tener malas sensaciones. Pensar bien, pensar ilusionadamente, pensar en cómo puedo aportar cosas buenas a mi entorno, esto es muy difícil, pero no hay color. También con las emociones, tratar de que no nos abrumen cuando estamos muy emocionados, sobre todo
En sentido negativo, estas emociones pueden llegar a nublar nuestra razón. Lo mejor es esperar al día siguiente, dejar que las cosas se enfríen. Lo emocional es algo que es el primer impacto que recibimos y enseguida nos emocionamos en un sentido o en otro, ¿verdad? Bien o mal. Podemos llorar de alegría o llorar de pena ante un acontecimiento puntual que, con toda seguridad, al día siguiente, a los 2 días, a los 3, pierde fuerza, con toda seguridad. Por eso, cuando uno es muy emotivo y tiende a descontrolar ante situaciones adversas, lo mejor que puede hacer es eso que decían, contar hasta 10. Pues uno debe dejar pasar un día o 2 y decirle al interlocutor o a la situación, decirle, ahora no puedo responder, yo necesito mi tiempo. No pasa nada. Bueno, para tomar el control de las emociones, pues replantearse prioridades, afrontarlo u olvidarlo, desdramatizar, retomar el control dentro de nosotros, no dejarlo a las situaciones o a las personas, recurrir a gente que me pueda ayudar si lo necesito y no rumiar las cosas, intentar hablarlas. También consejos para querernos más y mejor. Pues esforzarnos, como venía diciendo, en encontrar el lado bueno de las cosas. Nada es eterno, todo pasa, los errores también. Asumir que la vida es como un experimento, ¿verdad? Hasta que se consigue una cierta, o sea, como un método científico, hasta que se consigue tener un conocimiento, pues la relación, el número de éxitos, fracasos, pues es muy variable, pero hay que experimentar para llegar a conocer. Y piensa que una actitud negativa pues hace que las cosas ya vayamos mal a realizarlas y tratar de combatir esas etiquetas que nos ponemos a lo largo de la vida. Es que ya lo decía mi padre, que era tonto, o que era muy buena persona, o que era muy nervioso, o que soy muy nervioso. Todo el mundo dice que soy muy nervioso. Pues vale, bien. ¿Y? ¿Se acuerdan del I? Bueno, a ver, más consejos. Como ven, aquí hay para dar y vender. Aprende a comunicarte de manera decidida. Esto es importante también. Hay que aprender a decir las cosas sin acritud, como decía el amigo González, ¿no? A decir las cosas que pensamos y sentimos, pero con normalidad, con naturalidad. Defender los derechos, practicar alguna técnica de relajación, que siempre viene bien, aunque sea tumbarnos en el sofá, a pensar en qué haremos el verano. Una técnica sencilla, que le deja a uno muy bien. Y tener presente que para tener éxito en cualquiera de las empresas hay que ser perseverante y apuntarnos a que sí, a que podemos. Y entonces suelen salir las cosas. Bueno, vamos a ver. Existen muchas maneras de ser felices, ya hemos preguntado, ya han visto que ha habido 4 respuestas diferentes. Cada persona tiene la suya, porque es curioso que todo el mundo, si preguntamos ¿qué es lo que más desea en esta vida? Pues casi todo el mundo responde, pues ser feliz, ser feliz. Pero cuando empezamos, ¿y cómo es usted feliz? Bueno, la variedad, la diversidad de respuestas es enorme, porque cada uno tenemos la nuestra. Pero lo que sí podríamos hacer común es fijar como trabajo maravilloso además, dedicarnos a crear la felicidad que somos capaces de generar, tanto para nosotros como para las personas de nuestro alrededor. Ese es un trabajo muy interesante. Y podríamos equiparar la persona feliz, según decía el amigo Wayne Dyer en Tus Zonas Erróneas, a aquella persona que no tiene zonas erróneas, que no lo tiene. Este es un ideal que cuesta mucho conseguir, que no se consigue, pero que como todos los ideales en la vida, en la manera en que se persigue uno se queda más cerca de él. Y decimos que una persona sin zonas erróneas es aquella persona que disfruta de todo lo que le brinda la vida y para ello tiene que ser consciente de las cosas que le brinda la vida y no estar pensando en las cosas que le van mal. Se siente cómoda haciendo cualquier cosa, no pierde el tiempo quejándose, ¿ven? Sale repetitivamente esto de la queja. Está libre del sentimiento de culpa. Esto es una losa que nos acompaña a todos los seres humanos. El sentimiento de culpa daría para hacer otro seminario. No se atormenta con preocupaciones. No se atormenta con preocupaciones. Preocupaciones. Si yo digo, ¿a qué es mejor
ocuparse que preocuparse. Todo dice, sí, sí. Pues eso, ocupémonos de las cosas y dejemos las preocupaciones fuera. Preocuparse, como su nombre indica, es antes de que ocurran cosas ya estar pensando en un sentido o en otro. Bien, vive en el presente, el aquí y ahora tan famoso. No se siente amenazado por lo desconocido y suele buscar nuevas experiencias. Suele buscar cosas nuevas, experimentar, tratando de enriquecer su vida con más cosas que las rutinas. No necesita el aplauso y la aprobación de las demás personas, no necesita ser amada por todo el mundo, hace sus propias elecciones, aunque entren en conflicto con lo que se espera de ella, sabe reír y hacer reír, difícilmente se aburre y suele disfrutar de buena salud. Le gusta vivir bien y se cuida, come bien, hace ejercicio, es creativa, es honesta, no responsabiliza a las demás personas de su estado de ánimo, cosa que solemos hacer con mucha frecuencia, no es patriótica o nacionalista, se siente parte del mundo y no corre tras la felicidad, simplemente vive y la felicidad cuando llega pues es motivo de dar gracias. Para concluir, vamos ya terminando que nos estamos pasando hoy. La mejor manera de poner en marcha todo esto, pues cosas de sentido común. Querer con buena voluntad y buena actitud, poder y para ello mejorar todo lo posible nuestras capacidades y habilidades y saber y para ello tratar de adquirir un nivel de conocimiento hasta donde nos permitan nuestros límites. Y mantener siempre las tres A's que decíamos, amor, actitud y acción, amor, actitud y acción. Esto no se lee, pero es una frase muy bonita de Albert Einstein, que dice, hay dos formas de vivir tu vida. Una es pensar que nada es un milagro y la otra es pensar que todo es un milagro. Yo recuerdo que poniéndose a pensar uno dice, pues si es que es verdad, en la vida que vivimos cotidianamente, esas frases que se oyen, hoy le ha pasado el autobús cerca y no lo ha pillado de milagro. No se le ha caído el piano encima de milagro. Si uno se para a pensar en esas expresiones, realmente los milagros existen todos los días. Todos los días hay milagros. Bueno, pues para finalizar, intenten ser felices o estar felices porque es bueno para la salud y la salud decíamos que es responsabilidad de cada uno y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por su atención y hasta otra. Y ahora entramos en el coloquio. Así, perdón, un momentito. Hola, buenas tardes. Un momento solo, perdonen. Es para decirles que les haremos ahora entrega, les pasaremos de una encuesta para que valoren el ciclo de conferencias, el seminario, porque su opinión es muy importante para nosotros. Entonces se lo pasaremos ahora, por favor nos lo entreguen al concluir. Y también hemos enviado ya por correo electrónico los resúmenes de las personas que teníamos el correo. Hay copias aquí impresas para quienes no tengan correo electrónico. Y ahora, si hay gente que no nos dejó el correo y lo tiene, volveremos a pasar para que nos lo den. ¿De acuerdo? Pues perdonen. Y mientras abrimos un coloquio y pueden preguntarme lo que quieran y yo les responderé lo que sepa. ¿Quién quiere hacer preguntas? Como siempre aconsejo, hagan preguntas que puedan ser de interés general. Que continuamente en todos sitios me doy cuenta de que nos quejamos porque aspiramos igual a algo que no está a nuestro alcance. Por eso la mezcla entre éxito, frustración, la televisión nos venden cosas
que no alcanzamos, ni que alcanzaremos nunca. Que la pregunta es que igual la cuestión de que nos quejemos tanto es que nuestras propias pretensiones hacia algo que no tendrá mucho sentido. Que si puede ser eso. ¿Puede ser eso? Sí. Vamos a ver. ¿Contestamos corto o largo? Bueno, vamos a contestar corto para que haya más preguntas. Una, han nombrado nuestras aspiraciones y han nombrado lo que nos vende. Y posiblemente tenga relación entre lo que nos venden y nuestras aspiraciones. Porque quizás el kit de la cuestión está en que nos dejamos influir mucho por lo que nos venden. Esto pasa muchísimo en el siglo donde vivimos y en la sociedad en que vivimos. Hay poca práctica de pensar con criterios personales lo que realmente queremos, ese cómo debemos vivir. Hay poca práctica en el ejercicio de reflexionar sobre eso, y hay mucha práctica en saber si comprarnos una casa en el mar o irnos a ver tal película o ver tal programa de televisión o leer tal libro, pues eso nos hará más felices, ¿no? Es una cuestión de caer en la cuenta, de ser consciente de ello y de tratar, como he dicho al final, de ser nosotros los motores, los generadores de un sentimiento de felicidad y de bienestar. Podemos conseguirlo, si nos empeñamos y lo trabajamos, podemos conseguirlo, pero si nos quejamos de que nuestras aspiraciones o lo que nos venden o cosas de estas, pues estaremos ahí. Yo he contestado a tu pregunta. Más preguntas. Allí está la señora. Yo creo que pongan en duda todo lo que he dicho, que se replanteen todo lo que hemos dicho aquí, que reflexionen y que saquen sus conclusiones, sus criterios, y si esto les aporta algo, pues yo satisfecho. Hola, buenas tardes. He conocido a algunos psiquiatras y entre ellos he visto que unos estaban a favor de los libros de autoayuda, como veo que usted lo está, puesto que los ha utilizado, ¿no?, a la hora de la presentación, y otros, sin embargo, que son detractores absolutos. Pero no he tenido oportunidad de preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces, sin duda usted sabe de unos y de otros y quería que me lo aclarase. Bueno, en realidad, no es mucho secreto. Yo soy partidario de todos los libros. Pienso que los libros son experiencias que narran personas. Y la vida es más rica cuando tenemos conocimiento de muchas experiencias de muchas personas. Yo soy partidario de los libros en general. Cuando leo un libro de autoayuda, y eso coincido con muchos de mis pacientes, pues leemos y son cosas de sentido común. Cuando uno lee un libro de autoayuda, lo primero que sucede es decir, claro, sí es verdad, claro. Lo cual quiere decir que muchas de las cosas que se dicen en los libros de autoayuda son cosas que sabemos. Pero está bien que haya un libro que nos recuerde, que nos informe, que nos diga otra forma de pensar de otro señor, pues este que decía yo del mundo sin quejas es un punto de vista de un pastor que uno se da cuenta a través de su experiencia de que si no se queja está mejor, pero no permite el mundo. Y lo que van a hacer los miembros de la comunidad es que tienen que estar mejor. Nosotros no sabemos, porque cada uno opta por lo que quiere, ¿no? Yo creo que no solamente de las restricciones, en el sentido de información, no es lo mismo, pero sí soy aconsejador de que uno lea con criterio. Leer con criterio es partir de la base de que lo que leemos es la experiencia de otra persona, la mía como la mía. Y que lo que sale en televisión o en los libros siempre lo tenemos que poner en tela de juicio. Porque el hecho de que salga algo escrito en un libro o salga en televisión no quiere decir que sea
solo para demostrar a los espectadores que en televisión puede salir dos personas diciendo cosas totalmente contrarias y saben por televisión, que antes se pensaba que salía por televisión era la verdad, ¿no? Y no sé. Entonces vean todo lo que puedan de todos los estilos, la filosofía es una buena lectura, los ensayos, las historias, la buena historia, todo, vean de todo, incluido todo lo de pero no se fanaticen, no esperen encontrar la felicidad del libro de la vida, que no está ahí. Como decía alguien, uno puede leer 1000 libros de relajación, pero como no se relaja una vez, se convertirá en lo que es un erudito estúpido, que sabe mucho de relajación, pero no sabe relajarse. Entonces, con los libros de autoayuda vamos a traer ese tipo de libros, pero como no ponga en práctica esto de quererse bien y más y usar el sentido común y la buena relación, pues sigue el pastor de Andorra, que no sabía leer y ahí está, dándole lecciones de felicidad. Perdón, me falta una parte de la respuesta que es aquellos que son detractores de... Sí. Porque algo que sus compañeros a usted le haya llegado, sin duda, ¿no? Bueno, pues a lo mejor esto son especulaciones. Lo que voy a decir ahora es especular, que es opinar sobre algo que no se conoce. Pues esta pregunta se la teníamos que trasladar a los literatos. Pero cuando yo entro a un compañero psiquiatra a hablar en sentido despectivo o descalificador del libro de autoayuda, pues creo que no ha leído mucho. Y eso es un pecado que tienen no solo los psiquiatras, sino muchas personas en España, ¿no? Que opinamos, y me incluyo yo también, de cosas que no sabemos. Para emitir una opinión deberíamos de conocer, tener un mínimo de conocimiento sobre aquello que queremos dominar. Pero en España somos así de muchos. Sabemos de todo, sabemos de todo. Más preguntas. Por allá. Yo quería preguntarte un poco algo que has insistido varias veces en tu conferencia. Desde tu experiencia profesional, ¿qué contestarías a la pregunta? ¿Somos dueños de nuestras emociones o nuestras emociones son dueñas de nosotros? Dicho de otra manera, la mente tiene una pequeña parte que es la razón y un océano inmenso de emociones. Y yo creo que una de las claves de todo lo que he ido diciendo es cómo se relacionan ambas cosas, ¿no? Cómo se puede influir positivamente en los dos sentidos, ¿no? Muy bien. Buena pregunta. Vamos a ver. Para fortuna o desgracia, todo viene en el mismo pack. Es decir, el mismo contenido, ¿no? Somos emociones, somos pensamientos, somos razón, somos sentimientos, somos miedos, somos deseos, somos todo eso. Pero si hay algo, yo diría, si hay un elemento que se puede convertir en el director de todo este maremano de factores, ese es el pensamiento. Yo tengo observado que la primera reacción ante todo ello es emocional, incluso corporal, porque, también lo decíamos en un seminario, las emociones tienen su propio, digamos, centro creativo, es decir, las emociones se viven independientemente de que se razonen o no. Lo que pasa es que luego podemos caer en que el director de orquesta sea la emoción y la razón se deje dirigir por esa emoción o al revés. Con ejemplos prácticos. Cuando nos enamoramos, nos sentimos emocionados realmente en presencia de la persona de la que estamos enamorados. Y la razón se pliega a esa emoción y convierte en persona maravillosa a alguien que no se conoce. No hay la suficiente relación con la persona de la que yo me enamoro como para tener elementos para poder decir que esa persona es maravillosa o no. Pero doy por hecho que es maravillosa y por eso me enamoro. Conforme voy conociendo a la persona y mi mente va razonando
sobre su actitud ante la vida, sobre cómo me ayuda, si es sincero, si está por mí, si no está, pues voy emocionándome menos y razonando más. Al final, tengo que tomar una decisión que es razonada, que es si amo a esa persona o no. Si la amo, pondré mis emociones y mis sentimientos al servicio de mi decisión de amar a la persona. Amar es dar lo mejor de uno mismo. Y en esto hay intensidades de grado, ¿verdad? Y luego están las expectativas del otro, que ya es muy amado, que a lo mejor el otro no da más, o no, cada uno mantiene su posibilidad. Pero lo que no cabe duda es que, por ejemplo, el enamoramiento del amor podría servirnos para ver qué combates interiores o qué conflictos nos planteamos, ¿verdad? Es lo mismo que cuando tarda alguien que esperamos, ese nerviosismo que nos dice a ver si ha pasado algo, a ver si hay un accidente y tal, y nos emocionamos negativamente y empezamos a pensar negativamente. Cuando pasa una hora o nos suena el móvil, pues no ha pasado nada, esto no tiene importancia, esto está igual, y nos vamos serenando. Es una interacción constante, ¿verdad? Pero lo interesante de todo este discurso es que si yo puedo razonar y poner como director de orquesta la razón y plegar mis emociones a lo que mi razón me diga, ese es un camino tremendamente poderoso para sentirnos bien. Bastaría con razonar bien, con pensar bien. Cuando nos dejamos llevar de nuestras emociones, pues es muy cambiante, no hay más que ver las fotonovelas, ¿verdad? Hoy te amo, mañana te odio, hoy me siento engañado por puro de interno, este es amigo mientras me ha servido, pero me gasta una niñeta y resulta que ya lo borro de la lista de amigos, no lo perdono, esto no lo perdono. Vivimos en un mundo de complicaciones. No sé si contestaba la pregunta. ¿Sí? Más preguntas por el fondo, hay dos. Traten de razonar y de pensar bien. Hola. A mí me ha llamado la atención cuando salía la diapositiva de personas felices, eran personas sin zonas erróneas, ¿no? Y una de ellas que aparecía era el sentimiento de culpa, que además has dicho que podría ser para otro seminario, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un límite, ¿no? Como se dice, tu libertad empieza donde acaba. Un poquito más. Sí, perdón. Que yo creo que aquí está el límite, como la definición está de tu libertad acaba donde empieza la de los demás. Aquí está lo mismo, ¿no? Donde está el límite del sentimiento de culpa. O sea, la gente que... Sí que está claro que hay gente muy feliz porque pasa mucho de lo que le pueda pasar a los demás, ¿no? Mira más por sí mismo que por los demás. Y aquí, ¿cuál es el límite entre el sentimiento de culpa y de lo que tus acciones pueden... el efecto que pueden tener sobre los demás? No sé si me explico. Vale. Esa es mi pregunta, que cuál es el límite en el que el sentimiento de culpa es sano para ser feliz o no es sano. El sentimiento de culpa no es sano. Puede haber personas. El sentimiento de culpa no es sano, porque si tomamos el sentimiento de culpa y la dinámica mental que sucede en la persona que lo siente, que incluso los movimientos, los decían que todo sentimiento de culpa va seguido de una necesidad de castigo. Y cuando ahora son personas que tienen mucho sentimiento de culpa, lo que te das cuenta es que inconscientemente se castigan con una mala vida. Entonces, para mí el sentimiento de culpa no es sano. ¿Cuál es el límite? Pues el sufrimiento. Y yo cambiaría el sentimiento de culpa por la conciencia de qué hago mal y qué puedo hacer para rectificarlo, que eso es más de sabios. Quizás no sea muy ortodoxo psicoanalíticamente, pero creo que es mucho más práctico. No sé si contesta la pregunta, ¿sí? Ahora soy yo el que pregunta, ¿me explico?
Otra pregunta allí al fondo. A ver, desde luego de lo que nos ha hablado es de nuestra felicidad, de mi felicidad, de la felicidad personal de cada uno, de lo que somos responsables. La queja, la frustración, el poner las expectativas fuera de ti mismo, enemigos de esa felicidad. Enemigos no, que nos desvían. Enemigos no hay aquí enemigos, no hay que ver enemigos. Aquí hay buenas prácticas y malas prácticas. Mala práctica. Sí. Se lo admito porque es usted. Gracias por admitírmelo. Bien. Pero luego, vamos a ver, hay también permanentemente un concepto que lo ha repetido muchas veces, que es ese concepto de conciencia. Ahora habla de la razón como, que no tiene por qué entrar en contradicción, supongo, como instrumento de ir estableciendo ese equilibrio. Pero, claro, esa conciencia, tu conciencia, respeta tu conciencia, busca con tu conciencia. ¿Qué es la conciencia? Buena pregunta. Vamos a tratar de contestarla de forma sencilla. La conciencia es, vamos a decir, una instancia que podría ser la más elevada de la mente. Es como el espectador. Es difícil contestar sin tecnicismos y para que se entienda, ¿verdad? Es como la instancia superior de la persona, la que valora cómo es la vida, ¿no? Y la razón sería una herramienta, sería el proceso para regirnos. No sé si estoy viendo la cosa, ¿no se entiende así? La conciencia, creemos que es la sensación o la certeza de que estamos viviendo. Y la conciencia humana se dice que tiende al bien. Que tiende al bien. Pero claro, si entramos en conceptos morales que vienen, ¿no? Entonces esto es un tema complicado. Pero para que se entienda, la conciencia sería aquello que nos permite tener la certeza de que existimos, de que las cosas son como son. Y la razón sería la herramienta que nos permite armar razonamientos que nos permitan funcionar en un sentido. Las emociones serían más corporales, más hablantes, más somáticas y influyen en el pensamiento. Parece como si hablase de una, más que de conciencia, de consciencia, y quitase más el elemento moral del concepto conciencia. Es que la conciencia es la vigilia, ¿verdad? La conciencia es una actividad mental, la conciencia es ese, o la conciencia, la conciencia o la conciencia, está consciente, es estar despierto, solos. Por eso que apelamos a la buena conciencia o mala conciencia, es como esa estancia que nos permite ser o tener la certeza de que somos, de que existimos. Espero que les eche luz, si no, lo siento. Sí, a ver, ¿hay otra señora? Hola, a mí me ha gustado mucho
todo el seminario, pero como usted ha dicho, es un seminario para que cada uno pensemos y hagamos nuestros deberes de acuerdo con nuestra propia personalidad. Y es verdad, porque también entiendo que somos todo el mundo individuos, no hay ninguno igual y las circunstancias cambian mucho. Mi pregunta sería, puesto que afortunadamente hoy se está conociendo cada vez más lo que es el cerebro, la mente, la conducta, cómo nos está afectando el entorno, prevenir de alguna manera, esto podría ser útil, quizá es un disparate la pregunta, pero sí, desde los colegios, junto con padres e hijos inclusive, para próximas generaciones, por aprender a vivir y poder seleccionar lo que sí que les beneficia, lo que no, pero es aprender, porque ahora, como dijo usted en una ocasión, o dijo otra persona que escucha, la pelota está en nuestras manos. Ahora tenemos que pensar, pero no todo el mundo quizá podamos alcanzar la meta deseada. Sí que podremos lograr, eso estoy segura, pero aprender ya desde pequeños, no solamente con lo que te van enseñando los padres, sino sumándolo desde el colegio. O sea, incluso aunque hubiera una clase especial, aunque fuera simplemente una vez a la semana. Esa es mi pregunta, si sería útil y práctico empezar desde muy pequeños, de acuerdo con la edad que tengan, claro. Esta pregunta sí se habla de temas aquí interesantes, que los padres sentimos la preocupación, la necesidad de que si esto se pudiera meter en la cabeza de los hijos, ¿verdad?, para que los piden a él material, pero hay que hacer una salvedad. También lo dije en un seminario respondiendo a esto mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que los hijos tardan en adquirir los suficientes recursos como los que tienen ustedes aquí ahora para entender estas cosas. Entonces, no se puede meter en primero de primaria o segundo de primaria este tipo de cosas. Si recuerdan, en el plan de estudios, por lo menos en el que yo estudié, la filosofía era una asignatura obligada, además, era de las que había que dar, hicieras ciencias o letras, filosofía. Y que yo recuerde, estaba cuando teníamos 13 o 14 años. Es decir, que las cuestiones relacionadas con la ética, con la lógica, con todas aquellas materias que se estudian en filosofía, requerían por lo menos de una cierta edad, de una cierta madurez. Curiosamente, esa madurez hoy día se ha retrasado. Y, bueno, la filosofía es una materia que además se ha tendido a eliminar de los planes de estudio. Curiosamente, se ha convertido en una de las materias que más trae a la gente cuando avanza a la adultez. Los libros de filosofía y los estudios son muy demandados en las librerías. Y actualmente los días atractivos son los hechos que mañana se estudian de Aristóteles, Platón. Ahora, también es verdad que ahora yo cojo un libro de Platón y disfruto de Platón. Y cuando me lo obligaban a estudiar, lo odiaba. Entonces, lo que no cabe duda es que yo tengo la certeza y la evidencia de que el conocimiento de las cosas requiere la inquietud personal por alcanzar. Esto no es gratis. No es, tenemos estos conocimientos, tomarlos que seguro que te van a hacer bien, ¿no? Es al revés. Yo quiero saber, yo quiero mejorarme, yo quiero modificar mi vida, quiero vivir de una determinada manera y para eso necesito saber. Y busco las fuentes del saber y me ocupo de conocerlas y de aprenderlas. Eso funciona siempre. No funciona ir a la escuela y decirles, por
decreto, vamos a estudiar el diagrama. No funciona. Sí. Sí, que no era eso como opción, porque como usted tiene razón, yo también echo de menos asignaturas similares, porque no las he visto en mis hijos, claro. Por ejemplo, en la generación, contestando a su simplemente pregunta. Que en el sentido de, perdone, Sí, no, de como talleres opcionales o algo que esté allí. No, porque no se puede imponer. Me parece muy bien y habría que estudiarlo, y de hecho se hace, de cierta manera se hace, pero yo quiero hacerle caer en la cuenta de que esta es una inquietud suya. Eso es importante. A mí me gustaría mucho que cuando llegara a casa le preguntara a sus hijos si quieren saber los temas que a usted le preocupan. Ya verá qué sorpresa. Ya verá qué sorpresa, ya. Hay otra pregunta al final. Nos quedan dos preguntas. Venga, la que está haciendo ahora, otra por aquí y ya terminamos. Que los señores de Ibercaja se tienen que ir a su casa también. Es solo un poco respondiendo a la señora y como profesor. Yo creo que en muchísimos centros, o una parte importante de los que somos profesores, la preocupación por que lo que tenemos delante no son gente que tiene que aprender historia o matemáticas, sino que lo que tenemos son personas, es importante y frecuente. Entonces, yo creo que de una manera o de otra se va actuando así. Pero yo cada vez creo más en lo que dice el profesor Antonio Marina, que quien educa es la tribu, somos todos, es la calle. Y ahora, precisamente, el profesor Antonio Marina, a través de Internet, está desarrollando la Universidad de Padres, y hay propuestas que a mí me parecen muy interesantes para poder llevarlas a una cotidianidad no lectiva. Y ya para culminar esta contestación, que a mí me gustaría mucho que se diera el hecho de que los padres hablan con los hijos y los educan, porque la sociedad en que vivimos ahora está creando grandes distancias y grandes incomunicaciones entre padres e hijos. Pero este es otro tema, otra historia. Vamos con la última pregunta. La quería hacer una señora aquí, ¿sí? Un momentico que le dan el micro para que nos enteremos todos de la pregunta. Y ya, última pregunta, ¿eh? Nos vamos todos a casa. Se habla por aquí. Así, gracias. Pues yo sí que quería hacer un poco resumiendo lo que han dicho estos señores de detrás, que en la sociedad que vivimos ayuda poco a que seamos felices. Hay un poco que luchar con el entorno, porque nos ametralla un poco. La sociedad somos todos, ¿eh? Bueno, pues pongamos lo que nos rodea, medios de comunicación. Habría que decir, ayudamos poco a hacernos felices. Quizá ayudamos poco a dejarnos influir por eso. O sea, quizá deberíamos dejarnos influir menos, porque no. Y luego también lo que he oído por los profesores es que quizá si hubiera un aporte más de cosas de humanidades en la enseñanza, cosas que un poco... Si le soy sincero, yo confío más en el diálogo que yo pueda mantener con mi hija, que no en que la sociedad enseñe humanidades. Yo confío más en eso. Y confío en que usted pueda dialogar con sus hijos y transmitirle humanidades y transmitirle el interés por la vida y el testimonio de que se puede ser feliz. Que esa es otra, porque nos podemos preocupar mucho por las televisiones, la radio, las revistas, la sociedad y todas las cosas, pero a lo mejor eso nos está despistando de ser felices nosotros y transmitir esa felicidad. Bueno, muchas gracias por la asistencia y hasta otro día si hay oportunidad. Gracias. Y sean muy felices.